Muy buenas, mi nombre es María Vanessa Zamora González y a continuación voy a hacer un video explicativo que demuestre el cumplimiento del objetivo para esta actividad académica 1, que dice audiovisual expositivo. Me permito citar: analizar las características y funciones de la Constitución política y su impacto en la regulación policial para comprender cómo ésta orienta y limita las acciones policiales. Para esto voy a comentarles que me di a la tarea de tratar de dar respuesta a las preguntas orientadoras que nos pusieron, digamos, a lo largo de este curso para desarrollar esta primera tarea. Y a manera de resumen, porque es bastante amplia la información, pero sí, también para cumplir con el tema de la oficialidad y también para el profesionalismo y la seriedad del asunto, se dio a la tarea de la revisión de todo el material didáctico, así como también la búsqueda de fuentes adicionales de literatura, lo que me permitieron poder llegar a dar respuesta en este corto tiempo del video a las preguntas generadoras que anteriormente les estaba indicando. ¿Cuál es una pregunta generadora que todo profesional en el área de policial debería conocer? Bueno, precisamente, y para responder a un curso de Derecho Constitucional es: ¿qué es una constitución política y cuál es su principal propósito, función, verdad? ¿O cuál es la labor? Bueno, nuestra constitución política es la norma, como decir, la carta magna, la carta fundamental de un Estado, que lo que establece es cómo va a estar este Estado organizado, cuáles son los principios fundamentales, cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos y cuáles son aquellos mecanismos de control del poder. Por ejemplo, para Costa Rica, nuestra constitución fue promulgada el 7 de noviembre de 1949 y a partir de ahí ha sido objeto o ha pasado por diferentes reformas para adecuarse a los tiempos y al tema situacional de el entorno social, político, económico y demás. ¿Cuál es el principal propósito? Bueno, es garantizar que tenemos un Estado de Derecho, el cual muchas veces y en otros países es fuertemente cuestionado o ha sido, digamos, golpeado ese Estado de Derecho, para garantizar también la democracia, el respeto a los derechos humanos y la separación de los poderes, ¿verdad? Que viene desde la época de Montesquieu. ¿Cuál es esa función? Es regular esa convivencia, ¿verdad?, entre las personas que viven o que habitan, los habitantes, los ciudadanos de un Estado o de un país y las instituciones de este Estado, asegurando esa estabilidad o esa búsqueda de estabilidad política y la protección de estos derechos fundamentales. Como una segunda pregunta generadora, se nos consultaba que qué implica entonces el concepto de hablar de supremacía constitucional y cómo hacemos para garantizar esta supremacía en Costa Rica. La supremacía constitucional implica que nuestra constitución, al ser la norma superior dentro de este ordenamiento jurídico, lo que nos quiere decir es que no existe ninguna ley, ningún decreto, ningún reglamento, recordemos que eso también responde a la pirámide de Kelsen, que pueda contradecir sus disposiciones, porque a través de esta pirámide de Kelsen es la que se encuentra en supremacía. La Constitución va a ser la supremacía. Ya se ha hablado en otros momentos que los tratados de derechos humanos internacionales y demás, pues tienen otro rango, digamos, superior, pero en este caso en concreto que estamos para este video, el concepto de supremacía constitucional es esa, es que es la norma superior dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para ello lo tenemos consagrado en el artículo 7, también el cual establece que las leyes y demás normas deben subordinarse a la Constitución, y para eso está lo que les mencionaba de la pirámide de Kelsen. ¿Cómo lo garantizamos en nuestro país, en Costa Rica? Bueno, a través de varios mecanismos. ¿Cuál es uno de esos? El control de la constitucionalidad. Para eso nosotros contamos con la que se llama la Sala Cuarta, pero en realidad no se llama la Sala Cuarta, sino que es popularmente llamada así, es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuya función o tiene la facultad de revisar leyes, reglamentos, actos administrativos para determinar su conformidad con la Constitución. Y específicamente también ahí es a la que se puede acudir, cuando intentamos presentar algún tipo de recurso, sea de amparo, de habeas corpus, un recurso de inconstitucionalidad, un amparo de legalidad, etcétera, ¿verdad? Como lo dije ahora, ¿cuál es otro mecanismo? Las acciones de inconstitucional. Es ese mecanismo específico que cualquier persona ciudadana puede presentar este recurso ante la Sala Cuarta si considera que hay algún tipo de norma que infringe la Constitución.
por ejemplo, el libre tránsito, por ejemplo, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación y así sucesivamente. Y el control difuso es otro de esos mecanismos que nos permiten garantizar la supremacía constitucional. Los jueces en este caso pueden inaplicar una norma si consideran que es contraria a la Constitución en un caso específico. Eso es lo que entenderíamos por control difuso. Si ya queremos hablar de cuáles son esas principales funciones de nuestra constitución política, bueno, cumple varias, ¿verdad? Lo mencionamos ahora al inicio del video, el tema de la organización del Estado, esa misma separación, ¿verdad? Donde claramente se define la estructura del gobierno, los poderes y las competencias, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, como lo hablamos en la división de poderes desde la época de Francia, ¿verdad? De la Revolución Francesa posterior a eso. La garantía de los derechos fundamentales protege derechos individuales y colectivos como lo son la libertad de expresión, la libertad de prensa, la igualdad ante la ley, el debido proceso y otros. La regulación del poder público, en donde se establecen una serie de límites a la actuación del Estado, aunque se tenga ese poder de imperio, para que se eviten esos abusos y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos. La base de la legislación, todas las leyes deben adecuarse a los principios y normas constitucionales y no al revés. Eso es importante que quede claro. Y los mecanismos de participación ciudadana que, si bien hemos logrado caminar mucho en esto, todavía hay retos y desafíos en estos temas de los mecanismos de participación ciudadana para que desde hace muchísimos años se reconozcan derechos políticos como el voto femenino, la iniciativa popular, el referendo, etcétera. Si ya vamos a la otra pregunta generadora que nos dice de qué manera la Constitución limita y controla la actuación de la policía para proteger los derechos de la ciudadanía, nosotros decimos que, a partir de la información que hemos logrado recopilar, el control sobre la actuación de la policía se fundamenta en la propia protección de los derechos fundamentales que están dispuestos, establecidos en nuestra constitución política. Algunos, no son todos, no es excluyente, de los principales mecanismos de control tenemos es artículo 39, el principio de legalidad. La policía solo puede actuar conforme a la ley. Cualquier detención o acción tiene que estar respaldada por una base legal. Artículo 37 de nuestra Constitución, la garantía de la libertad individual. Nadie puede ser detenido sin una orden judicial, salvo en los casos que efectivamente se encuentre que se está ante la comisión de un delito por el tema de flagrancia. El artículo 40 de nuestra Constitución, la protección contra la tortura, contra los tratos crueles, indignos, se prohíbe cualquier trato inhumano y degradante, ¿verdad? A propósito de los temas que estamos evidenciando actualmente en el tema de derecho migratorio, ¿verdad? ¿Cuál otro se puede haber visualizado? El artículo 23, el derecho a la privacidad y la inviolabilidad del domicilio. La policía solo puede ingresar a un domicilio con una orden judicial o en situaciones de emergencia justificadas, ¿verdad? Cuando hablamos de órdenes judiciales, ¿verdad? Recordemos que pueden ser temas de allanamiento, etcétera, pero debió haber sido dada por un juez de la República o más bien si se está ante la presencia de una situación de emergencia justificada, y para eso hay una serie de elementos o de requisitos. Un último artículo, el 41, como les dije, no es excluyente, el derecho a la defensa y el debido proceso. Todas las personas en este país tienen derecho a ser escuchadas, a tener un juicio justo y a que se les siga el debido proceso. Me gustaría también, ya para ir finalizando, con base en la literatura que nos tocó y esta magna obra de don Rafael Guló, que el ordenamiento jurídico constitucional, mencionar que el derecho constitucional tiene que interpretarse como ese sistema normativo dinámico, no es estático, evoluciona, que no solamente organiza el Estado y, como lo vimos, ha venido cambiando por temas del entorno social, político, cultural, ambiental, etcétera, sino que también se adapta a las necesidades democráticas para mantener ese Estado de Derecho y a la protección efectiva de los derechos ciudadanos. También en el libro de Derecho Constitucional, Objeto y Método, don José Antonio Sanz Moreno nos analiza o habla sobre el análisis del constitucionalismo del siglo XX y del siglo XXI, en donde importante es que se destaca la importancia de la evolución del derecho constitucional en un entorno o en un contexto que nos está golpeando de globalización y de protección internacional de los derechos humanos. Para finalizar y agradecerles este tiempo, quisiera indicar que entre las referencias utilizadas tenemos la Constitución Política de nuestro país de 1949, noviembre,
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También tenemos alguna literatura de Derecho Constitucional costarricense de Cordero, Principios de Derecho de Salazar, la sentencia número 2000-0239 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el libro que les mencioné de don Rafael Guloc, El ordenamiento jurídico, y de don José Sanz Moreno, El derecho constitucional. En síntesis, ¿qué también nos dice esta sentencia de la Sala Constitucional hablando del tema de jurisprudencia? Que la Constitución política de nuestro país establece los principios y los límites fundamentales para la actuación de la policía, garantizando un equilibrio entre esa seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos. Su cumplimiento y aplicación correcta por parte de todas las personas que son oficiales de seguridad o que representan las fuerzas policiales es esencial, y en eso ha sido clara esa y otras sentencias a nivel de jurisprudencia para el fortalecimiento del Estado del Derecho y la protección de la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido de provecho para cumplimiento de la actividad número 1 del video explicativo del curso de Derecho Constitucional para la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias y buenas tardes.